Centro de Detención Preventiva en Venezuela es un sistema penitenciario paralelo. Bueno, ya el comisario Eliseo, Angélica y Carlos nos han mostrado suficientes evidencias de que efectivamente los centros de detención preventiva en Venezuela están siendo o están fungiendo como un sistema penitenciario paralelo. Hoy lo que les voy a presentar es un adelanto de la investigación que estamos desarrollando en una ventana a la libertad como parte de un proyecto que pretende escudriñar, revisar, diagnosticar a fondo cuál es la situación real de los centros de detención preventiva en Venezuela. He titulado este adelanto del informe Centros de Detención Preventiva entre la violencia, el hambre y el hacinamiento. Empiezo recordando el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla acerca del derecho que tiene toda persona que se respete su integridad física, psíquica y moral, y a que ninguna persona sea sometida a penas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hemos visto con las exposiciones anteriores cómo el tema de la salud, el tema de la alimentación están en un estado crítico dentro de los centros y cómo esto está afectando no solamente la calidad de vida de estas personas, sino que está afectando también la seguridad de ellos mismos, la seguridad de los funcionarios policiales que trabajan allí. Como decía Angélica, es como si estuvieran condenados a una doble pena. El contexto en el que hemos desarrollado esta investigación, la crisis económica que está viviendo el país, la escasez generalizada de alimentos y medicinas, vamos a ver ejemplos concretos de cómo esto tiene su correlato dentro de los centros de detención preventiva, el incremento permanente de hechos delictivos y la violencia intra y extracarcelaria. Un dato que no hemos manejado en esta investigación, pero es un dato de contexto muy importante, es el tema del incremento del número de funcionarios policiales y funcionarios militares asesinados en el último año. Se ha incrementado muchísimo y tiene que ver con el robo de sus armas reglamentarias. Por eso entonces estamos ante una realidad que, como decía el comisario Eliseo, parece que los grupos que cometen actos delictivos tienen un mayor arsenal armamentístico que los propios cuerpos policiales. Dentro del estudio que estamos realizando, hemos abarcado 87 centros de detención preventiva, de los cuales 81 corresponden al sector civil, 5 corresponden al sector militar y hay un centro que es mixto porque alberga tanto a presos del área militar como presos civiles. Los estados, ya lo adelantaba Carlos, en los que estamos realizando este estudio, el Distrito Capital y Miranda, que está liderado por Angélica, el estado Lara, el estado Monagas, el estado Falcón, el estado Táchira, el estado Zulia, Vargas, donde también Angélica nos está apoyando, sumando un total, y Carabobo, que me lo salté, para un total de 87 centros de detención preventiva. En estos centros de detención preventiva hicimos un cálculo preliminar para saber cuál es la capacidad real que tienen ellos de albergar presos. La información es muy difícil de obtener porque hay mucha opacidad de parte de las autoridades. Esta opacidad creemos que tiene que ver con la necesidad de ocultar la información para tratar de ocultar la falta de políticas públicas adecuadas y medidas efectivas para solucionar de raíz estos problemas. ¿Qué hemos encontrado? En estos 87 centros de detención preventiva, la capacidad que ellos tienen es para albergar 1.995 personas. Estos datos son parciales porque no en todos los centros nos quisieron dar la información. Tienen entonces una capacidad para recibir a 1.995 personas, pero tienen un promedio de 7.546 personas en este momento. Es decir, hay una sobrepoblación en estos centros de detención preventiva de 378%. Otro dato importante es que
Hay 190 menores de edad en estos centros, 101 personas extranjeras, muchas de las cuales tienen la dificultad de que no tienen sus documentos. Angélica nos contaba un caso, no tienen pasaporte, no tienen cédula de identidad, y esto complica todo el proceso de estas personas. Y cerca de 2.458, esto es en promedio 32,57% de los detenidos, ya han sido procesados, pero no han sido trasladados a sus centros definitivos de reclusión. Ya el comisario explicaba, falta de transporte, fallas, no hay fiscales, problemas con los tribunales, un innumerable cantidad de problemas que el Ministerio de Servicios Penitenciarios simplemente ha desatendido, señalando que los centros de detención preventiva no son su área de competencia. Revisamos a partir de las reglas Mandela cuáles son las condiciones de infraestructura y las condiciones de los servicios que ofrecen estos centros de detención preventiva. Cuando revisamos si estos centros contaban con servicios higiénicos, en 40 de estos centros nos señalaron que sí, pero en 11 de estos centros nos dijeron que no tienen servicios higiénicos para los detenidos. Y en 36 centros no hay información disponible. Lo que nos comentan nuestros investigadores es que cuando le hacían una pregunta particular sobre los servicios higiénicos, guardaban silencio y decían que no podían ofrecer esa información. Cuando hay un ocultamiento deliberado de la información, entonces se genera la presunción de que no cuentan con estos servicios, porque si los contaran, si estuvieran en pleno funcionamiento, no tendrían por qué negarlo. Si sumamos entonces los 36 que no nos dieron información, más los 11 que no cuentan con estos servicios, se supera con creces el número de centros de detención preventiva que sí tienen acceso a servicios públicos. Servicios de lavandería, muy importante porque esto tiene que ver con la salubridad de las personas que están detenidas. Apenas 4 de estos 87 centros nos señalaron que tenían servicios de lavandería, y en 53 nos dijeron abiertamente que no hay servicios de lavandería. Áreas recreativas. Apenas 8 de los centros de detención preventiva, que es apenas un 9% del total, cuentan con centros o con áreas recreativas, pero la mayoría son canchas muy pequeñas, donde no hay una suficiente capacidad para que puedan, por ejemplo, salir a tomar el sol todas las personas que están. En 30 de los centros nos dijeron que no nos podían dar la información, y en 49 nos dijeron abiertamente que sacamos la cuenta, el balance, casi 90% de los centros no tienen áreas recreativas. Áreas de visita, apenas 12 de estos centros cuentan con áreas para que se pueda respetar este derecho de los presos de recibir visitas. 44 no tienen, y en 31 nos negaron la información. Servicio de agua potable, fundamental también, tiene que ver con la alimentación, con la higiene, con la salud. Apenas en 21 centros de detención preventiva nos dijeron que tenían acceso a agua potable, pero al menos 5 nos señalaron que solamente una vez a la semana y por un par de horas tienen acceso al servicio del agua potable. Es decir, esos 21 centros también tienen limitaciones severas para el acceso al agua potable. En 18 no hay, y en 48 no nos quisieron dar la información. En relación con los servicios de recolección de basura, apenas en 24 está garantizada la recolección de los desechos sólidos de la basura, y de estos 24, al menos en 5, la recolección la realizan las propias personas que están presas en estos centros. En 30 de ellos no hay servicios de recolección de basura, y en 33 se negaron a darnos la información. Bueno, ya les comentaba cuáles son los estados en los que estamos realizando el monitoreo. ¿Por qué estos estados? Primero, porque es un proyecto que recién está iniciando, comenzó en septiembre, y estas son las ciudades pilotos. Y segundo, porque estas ciudades y estos municipios en los que estamos haciendo el estudio reúnen buena parte, un porcentaje muy alto de la población de presos que se encuentran en centros de detención preventiva. Por eso nos hemos enfocado. Además que corresponden a los estados del país en los que demográficamente es mayor la población y mayor el número de incidencia de delitos. Desde que iniciamos el estudio, el 1 de septiembre de 2016, han transcurrido un poco más de 90 días,
conocimiento de 34 hechos irregulares dentro de los centros de detención preventiva. Estos 34 hechos, a su vez, cada uno tiene distintos tipos de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Politácida, donde se inició como un secuestro, posteriormente hubo una situación en la que hubo un mutilamiento de los dedos a una persona y se presentó también la situación de presunto canibalismo dentro de este centro de detención preventiva. Entonces, en un hecho puede haber distintos tipos de violación. Entonces, con apenas 90 días se han registrado 34 hechos, es decir, casi un caso cada 3 días. Y un caso que en muchas ocasiones deriva en hechos violentos que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Los tipos de incidentes que hemos registrado. Hemos registrado motín, huelga, hemos registrado 9 casos de fuga, hemos registrado 4 casos de intento de fuga, 2 casos de secuestro en el interior del centro de detención preventiva, 8 casos de asesinato, 9 casos de muerte. Separamos los casos de asesinato y muerte porque en muerte muchas veces son muertes por asuntos de salud. Y en el caso de los asesinatos sí hubo una acción premeditada con el uso de armas pulsopenetrantes o armas de fuego para asesinar a las personas. Ha habido 2 casos de introducción de armas de fuego dentro del penal y otros casos distintos que los hemos calificado en una categoría